Hace 30 años inició un programa de desayunos escolares en las escuelas con un muy buen objetivo. La idea era que pudieran a los niños darles un poco de leche, una galleta, una barra de granola, de avena, alguna fruta. Y fue una iniciativa a nivel federal. Prácticamente el objetivo era que todos los niños pudieran alimentarse de manera correcta o tener algún alimento antes de iniciar la educación en la escuela. Era un muy buen proyecto, pero hace 30 años me tocó verlo a mí. Yo iba en la primaria, me tocó ver cómo se ejecutaba este programa en las escuelas directamente, y había muchas cosas que pues en realidad no se estaban haciendo de manera correcta. Déjame darte algunos ejemplos. Sucedía que 20 centavos costaba este desayuno escolar, 20 centavos. Pero Ecatepec, Estado de México, la realidad es que muchos niños no llegaban con esta cantidad y no tenían la capacidad de poder pagar su desayuno escolar, lo cual lo hacía muy complicado, eso por un lado. Por otro lado había algunos estudiantes que tenían una capacidad, digamos, un poquito mejor y podían comprar no solamente uno, sino 2, 3. Me tocó ver inclusive que algunos se llevaran cajas enteras de desayunos escolares, una sola persona. La idea era muy buena, la realidad es que el objetivo era muy bueno. Pero a la hora de ejecutarlo en piso, derivado de todos los intermediarios que había, esto no se ejecutaba de manera correcta. Y era un problema, y yo creo que sigue siendo un problema a nivel nacional. El tema es que quiero tomar este ejemplo para iniciar esta prédica que vamos a hablar el día de hoy, de solo Cristo. Y cuando hablamos de solo Cristo, estamos diciendo que no hay nada más, no necesitas ningún otro intermediario para que Dios pueda salvarnos. Dice su palabra que Él nos salva como un regalo, y este regalo es mediante la fe. Y vamos a hablar en esta tarde acerca de esto. Solo Cristo, hablando de las 5 solas de la Reforma Protestante. Y quiero empezar diciéndote algo muy claro. No hay ningún intermediario entre Dios y tú más que Jesucristo. No hay otro. No puede haber en medio un papa, no puede haber un sacerdote, no puede haber alguna obra que tú puedas hacer, no puede haber una indulgencia, alguna actividad que me voy de rodillas de aquí hasta la villa y eso me va a ayudar y me va a salvar. No puede haber nada, ninguna persona, ninguna actividad, ninguna figura que pueda estar entre Dios y tú, solamente Jesucristo. No hay ninguna otra. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Y quiero empezar con Romanos 10 del 1 al 4, y te lo voy a leer. Dice Romanos 10 del 1 al 4. Hermanos, está hablando Pablo, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. Pablo está hablando acerca de la salvación en este caso. En su favor, puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios. Los israelitas conocían la ley, conocían la Torá, conocían lo que Dios pedía, entonces ellos eran estudiosos de esto. Solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que es Dios quien los hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. Y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Ustedes tienen un gran deseo de servir a Dios. Excelente, qué bien. Y esto lo digo porque yo tengo muchos amigos, familiares inclusive, que yo pudiera decir que son muy piadosos. Digamos que son gente que lee la Biblia, gente que sirve a Dios de alguna manera, ¿no? Dentro de su capacidad, de su espacio en el que vive, sirve a Dios, tienen muy buenas intenciones, sin embargo su conocimiento está desviado, no es el correcto. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso, ¿no? El tema, dice la palabra, ustedes escudriñenlo todo, retengan lo bueno. El tema es que, tomando la palabra de Dios, nosotros podemos entender cuál es este verdadero conocimiento del cual nos habla Pablo, ¿no? En este sentido. Nos hablan aquí de repente que la salvación viene a través de algo que tú puedes hacer. Nos hablan de repente aquí que la salvación viene a través de una persona. Nos hablan de repente que la salvación puede venir si tú haces cosas buenas, si tú te portas bien, si eres piadoso, si eres así. Pero el verdadero conocimiento está aquí. Y a través del Espíritu Santo Él te puede guiar para que conozcas la verdad. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Decía Pablo, ustedes no reconocen que Dios es quien los hace justos. El tema es que tú crees que tú puedes hacer algo como una obra que puede justificarte delante de Dios para obtener algo, una salvación, algo en particular. Y pretenden ser justos por sí mismos.
Solamente la palabra de Dios, acompañada por la guía del Espíritu Santo, te va a permitir conocer el verdadero conocimiento, como lo dice Pablo aquí, la verdad. En 1414, Jan Hus, 1414 hace 600 años, una persona llamada Jan Hus fue muerto por querer revelar este verdadero conocimiento. Hace 2 domingos el hermano Rafa nos habló un poco de esto. En 1517, 100 años después, 500 años atrás, a partir de ahora, Martín Lutero revela nuevamente este verdadero conocimiento. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Que se creía que había alguna manera en que las personas podían obtener salvación, y estaban estas famosas indulgencias. Digamos que si tú tenías un familiar que murió hace 5, 10, hace un mes, hace una semana, y tú no estabas seguro de que esta persona iba a ir al cielo, y estaba en esta figura que se entiende como el purgatorio, de la cual la Biblia no habla, tú podías pagar una cierta cantidad para que tu familiar pudiera ser liberado de este lugar y dirigirse hacia el cielo. Eso era lo que se creía, o sea que tú podías hacer algo, ya sea pagar, ya sea hacer alguna obra en beneficio ya sea de esta persona, un familiar, o en beneficio tuyo. Es más, había quien creía que podía pagar por pecados anticipados, o sea, yo te pago aquí por 3 muertos que me voy a echar el siguiente mes, ¿no? Cosas como esas que en realidad están muy alejadas de la Biblia, pero derivado del desconocimiento, de este verdadero conocimiento, como lo dice Pablo, pues se creía, la gente lo creía. Y aquí somos muy enfáticos porque la palabra es muy clara en este sentido. Solamente Cristo puede salvarte. No necesitas el favor del Papa, de los sacerdotes, de una indulgencia, de un pago, de una actividad, de nada. No necesitas de nada, porque esto viene solamente de Jesucristo, solamente de Él. Decía Martín Lutero, considerando lo que le estoy contando, decía Martín Lutero: le debo al Papa la misma obediencia que le debo al anticristo. Para su tiempo esto fue brutal, porque el Papa era la figura por la cual se creía que era como el representante de Dios, ¿no? Bueno, esa figura se cree todavía, pues, pero lo que se decía tenía una obediencia prácticamente ciega, sin analizarla, sin razonarla, sin compararla a la luz de la palabra de Dios. Lo que hacía era, la gente obedecía de esta manera. Y es muy interesante porque todas las religiones, prácticamente todas las religiones, tienen esta idea: tienes que hacer algo para ganarte la salvación. O sea, el cristianismo difiere de eso porque en realidad entendemos nosotros, por lo que dice la palabra, que no podemos hacer nada. En realidad no podemos hacer nada. Es Dios quien tiene misericordia, y como un regalo, como un don derivado de la fe que nos dio, podemos creer en Él y podemos obtener salvación. Eso es prácticamente lo que creemos. Sin embargo, todas las religiones piensan todo lo contrario, que tú puedes hacer algo pues en mérito de tu salvación. Veamos otro ejemplo. Hechos capítulo 4. Está Pedro y está Juan, están predicando en el templo, dice la palabra, y de repente llega un enfermo y lo sanan. Y cuando lo sanan, dice la palabra que llegan los sacerdotes. Prácticamente habla de los más picudos del momento, llegan ahí con él. Dice la familia de los sacerdotes, hasta menciona los nombres de estos sacerdotes, al parecer de mucha relevancia en su época. Y le dicen a Pedro y a Juan: ¿y ustedes en nombre de quién están sanando a esta persona? Y él dice: pues lo sanamos en el nombre de Jesús, el cual ustedes crucificaron, el cual ustedes rechazaron. Es este famoso texto que dice: la piedra que ustedes rechazaron ha venido a ser la piedra angular. Hechos 4:12, y terminan con esto diciendo: en ningún otro, solamente en Jesús, hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Regreso a la misma idea. Solamente a través de Jesucristo podemos llegar a ser salvos. No hay otra manera, no hay otro modo, solamente a través de Jesucristo. Ninguna autoridad religiosa, ninguna actividad, ninguna obra, ningún ángel, ningún ritual puede llegar a salvarte. Solamente viene de parte de Jesucristo. Y hablo de esto porque desde el tiempo de cuando se escribió el libro de Colosenses,
ya se tenía la idea de que las personas podían hacer algo adicional, ¿no? Cuando se escribió la carta a los colosenses, Pablo lo que está escribiendo en la carta a los colosenses es que había algunas personas que creían como que había que ejercitar ciertos rituales que podían ayudarte en este tema de tener comunión con Dios. Ellos decían, está Jesucristo, lo que ustedes ya conocen, pero también están los ángeles, pero también hay algunas actividades, o sea, tú puedes coger este camino o este camino. Y en ese sentido, la gente estaba confundida, decía, bueno, entonces me voy por los ángeles, voy a dejar a un lado a Jesucristo y me voy por los ángeles, o por estos ciertos rituales que puedo seguir también para obtener algún tipo de salvación, algún tipo de comunión con Dios, desviando completamente la enseñanza de Jesucristo. Y esto ya existía desde hace muchísimos años, porque es muy fácil que el ser humano se desvíe de este verdadero conocimiento, porque resulta más fácil en nuestra mente entender pues que a lo mejor podemos hacer algo, ¿no?, para ganarnos la salvación. Dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Seguramente lo has hecho. Cuando limpias alguna superficie con un trapo sucio, que lo humedeces y vas a limpiar, ¿cómo queda ese lugar? Oliendo horrible, ¿no? A humedad, a choquilla, oliendo horrible. Dice la palabra que nuestras mejores obras delante de Dios son esto. Por eso es que entendemos que nosotros no podemos hacer nada adicional. En realidad todo viene parte de Dios. Esto ya existía. En Colosenses Pablo advertía de esta manera, decía, tengan cuidado. Colosenses 2:8. No se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de hombres y en los poderes que dominan este mundo, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Pablo poniendo en su justa dimensión, en Cristo solamente, no se dejen engañar por teorías, argumentos, costumbres, tradiciones que pone el hombre, nada de eso. Solamente Jesucristo. Cristo ha sido la única persona que se ha declarado públicamente como el único camino para llegar a Dios. Hay muchas religiones y muchas figuras que podríamos decir pues que se han considerado supuestos dioses, pero de todas estas solamente Jesucristo se ha declarado públicamente como el único camino para llegar a Dios. Es ese famoso texto que ustedes conocen, Juan 14:6. Decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie llega a Dios, sino a través de mí. Nadie. No hay un intermediario, no hay alguien adicional, solamente a través de Jesucristo. Y fíjense que es muy curioso que Jesús haya utilizado estas palabras, yo soy el camino. Él está tomando el ejemplo Salmo 16, Salmo 86, Proverbios 15, porque Jesús, conociendo las Escrituras, toma este ejemplo y dice, yo soy el camino. Estos salmos que les estoy comentando y este texto de Proverbios hablan de eso. El camino, en algún momento se profetizaba que iba a llegar alguien que iba a ser el camino por el cual iban a llegar a Dios. Y él está tomando esta figura y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, en más de 70 veces se hizo llamar el Hijo del Hombre. Él se declaraba a sí mismo como el Hijo del Hombre. Es muy curioso porque él está tomando una palabra de Daniel 7:13, donde dice, vi entre las nubes a alguien parecido a un Hijo del Hombre, y le fue dado poder, gloria y reino, y la gente de todas las naciones y lenguas le servían. Curioso que Jesús tome este ejemplo. Dice, él se decía, yo soy el Hijo del Hombre, diciendo que él tenía el poder, la gloria, el reino, y gente de todas las naciones y de todas las lenguas tenían que adorarlo solamente a él. Curioso, Jesús está declarando a sí mismo como Dios, como el único intermediario entre Dios, el único con poder, con autoridad, con gloria y con el reino, y que todos debemos de adorarlo. Entonces, no te dejes engañar. Porque hoy en día es muy común, hay gente que todavía cree que por ellos mismos pueden llegar a obtener algún tipo de salvación, algún tipo de concesión delante de Dios, algún tipo de gracia delante de Dios, y la realidad es que no. Nuestras buenas obras, como ya se los comenté, son como trapo de inmundicia. En realidad, lo bueno que podemos hacer, lo hacemos a través de Jesús. Dice la Biblia que el Espíritu Santo llega a tu vida
toma tu vida y hace las cosas que Él quiere, pero es a través del Espíritu Santo. Hay 5 solas, como ya lo vimos en estas semanas y lo vamos a ver en las siguientes. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, que es la que estamos viendo en este momento, y solo a Dios la gloria. Y yo podría concluir, hermanos, que de estas 5 solas, la que estamos viendo el día de hoy, solamente Cristo es como el eje de las 5. Sola Escritura, que nos habla de Cristo. Sola fe en Cristo. Sola gracia de Cristo hacia nosotros. Solo a Dios la gloria, solo a Cristo la gloria. Todas nos hablan de ello. Quisiera contarte un poco de lo que Martín Lutero escribió en su época, considerando el problema que estamos comentando. Fíjense lo que decía, y lo redactaba de esta manera Martín Lutero. Él decía: el diablo no tiene la intención de permitir la claridad del testimonio de la suficiencia de Cristo y de su obra. Dentro de la jerarquía romana se han predicado sobre el servicio de mediación orquestado por estos amados santos, a los que uno debe confiar en su mérito. Yo también creí y prediqué así en el pasado, decía Martín Lutero. Santa Ana era mi ídolo. Santa Ana era como el santo de los mineros. Al parecer el papá de Martín Lutero era minero, entonces él tenía arraigada esa tradición. Y Santo Tomás era mi apóstol, decía él. Me inspiré sustancialmente en ser como ellos. Otros acudían a Santa Bárbara y San Cristóbal para evitar una muerte temprana y repentina. Sin embargo, que una persona pueda morir alegremente al querer en Santa Bárbara, o en una indulgencia, o en una peregrinación a Roma, es una ilusión mortal. Además, que una persona pueda esforzarse con tanta dedicación en la vida de monje es una esperanza perdida. Recordemos que Martín Lutero era monje. Yo lo que les digo es que es más fácil para los seres humanos creer y confiar en todo lo demás que en el nombre de Cristo, quien es todo en todos y en quien poseemos todas las cosas. Muy interesante. La realidad es que el ser humano tiende siempre a creer que él tiene la capacidad o que él puede hacer algo que le ayude a Dios para que nos dé la salvación. Dice la palabra que no, en ningún otro hay salvación, pues no se nos ha dado ningún otro nombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos. Ninguno. Que esto sea muy claro para nosotros y para aquellas personas que nos están escuchando. Si en algún momento alguien te ha querido decir que tú puedes obtener desde el perdón de los pecados, desde la salvación, a través de alguien más que no sea Jesucristo, te están engañando. Y la realidad es que Dios es muy bueno, pues siempre con los brazos abiertos para escucharnos y recibirnos. A través de su palabra tú puedes entender, y con la guía del Espíritu Santo tú puedes entender cuál es el verdadero conocimiento. Quisiera terminar con este texto muy importante. Efesios 2:8 dice: por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Por la bondad, porque Dios es bueno, han recibido ustedes la salvación. Hay un texto donde en algún momento a Dios le dicen: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu poder. Y cualquiera pensaría que el poder de Dios, pues truenos, rayos, milagros, algo así como sorprendente, ¿no? Algo así. Y dice la palabra: te voy a mostrar mi bondad. Como si la cualidad más grande de Dios fuera su bondad. Esto es lo que decía. Y por la bondad de Dios, porque Él es bueno, han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don, es un regalo de parte de Dios. Efesios 2, versículo 8. Por eso, si alguien te ha enseñado algo distinto a esto que estamos comentando, ten mucho cuidado. La salvación solamente viene de parte de Dios. Dios es bueno, dice su palabra, y nos otorga salvación como un regalo, como algo que no merecemos. Veíamos el domingo pasado acerca de la gracia, como algo no que merecemos, sino algo que Dios nos otorga porque nos ama. Por eso es importante que nosotros busquemos a Dios. Yo te invito a ti que nos ves, que nos escuchas, que estás viendo este video tal vez por primera vez, acércate a Dios, busca a Dios. No hay nada más importante, no hay nada mejor que puedas hacer en tu vida que acercarte a Dios.
Y por último, desarrolla tu fe. Todos tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado. Y esa medida de fe, en la función en que la vayamos desarrollando, en función de la comunión que vayamos teniendo con Dios, en función de cómo vayamos aprendiendo del conocimiento de Dios, vamos a poder crecer en esta fe. Dice la palabra, la fe viene por el oír, y el oír solamente por la palabra de Dios. Entonces profundiza en la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, rodéate de gente que comparte la palabra de Dios, sigue en Facebook gente que comparte acerca de la palabra de Dios. Esto va a ir nutriendo tu vida. Búscalo. Que Dios te bendiga.